puede tomar su asiento, iglesia. El grupo de alabanza puede tomar su lugar. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Amén, amén. Todos los niños menores de 2 años están despedidos. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Déjenme acomodarme. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos, amén. Vamos a tener estudio el día de hoy, así que los diáconos van a estar repartiendo el estudio de esta tarde. Dios bendiga a todas las personas que nos están sintonizando por Facebook Live. Gloria a Jesús. Oremos por los que no están presentes. Parece que hoy muchos se pusieron de acuerdo. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Que Dios les dé fuerzas. Gloria al Señor Jesús. Gracias, papá. Gloria a ti, Padre. Amén. Aleluya. ¿Todos tienen su estudio? Bien. Sí. Unos pequeños recordatorios, ¿verdad? El 9 de julio es la vigilia, ¿verdad? En Anaheim. Amén. Los que pueden ir, ¿verdad? Pues vayan haciendo planes, ¿verdad? Para irse a gozar, ¿verdad? Con la congregación allá. Amén. Pues primeramente Dios, ¿verdad? Se va a convertir en una iglesia hermana. Amén. Una iglesia, ¿verdad? Con la que convivamos, ¿verdad? Todas las veces que Dios nos lo permita. Amén. Así que, pues, tener la disponibilidad, amén. Y si usted maneja, ¿verdad? Pues esté dispuesto, ¿verdad? A dar right, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? Que lo requieran, amén. Acérquese a mi persona, ¿verdad? Ya cuando esté acercando la fecha, para que pueda darle la dirección, ¿verdad? Y no se me pierda, amén. Pero este es el 9 de julio, ¿verdad? Un viernes a las 9 de la noche. De igual manera, ¿verdad? Pues Noches de Fuego se está acercando, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Estemos preparando para ello, ¿verdad? Está el pastor Fernando, está su grupo de alabanza aquí presente. Estemos, ¿verdad? Invitando, amén, para que ese día otros también vengan a gozarse con nosotros. Y continuemos orando, ¿verdad? Por el local, ¿verdad? La construcción, ¿verdad? Quedan 15 días de este mes. Amén. Estamos esperando del Señor, amén, poder terminar lo esencial. Después del servicio, hermano Manuel, hermano Ramiro, hermano Román, hermano Eric, no se me vayan, ¿verdad? Me hubiera gustado que hermano Rafael hubiera estado aquí. No sé si está por Facebook Live, pero si está por Facebook Live, entonces va a tener que estar presente, hermano, ¿verdad? En esta reunión a través de este medio, ¿verdad? O a través le llamo por FaceTime, acabamos de tener iPhone. Amén, pero es importante, ¿verdad? Me hubiera gustado que hermano José estuviera aquí, pero ahí después le comunico a él. Pero después del servicio estará en una reunión con ustedes para estructurar ciertas cosas, ¿verdad? Del trabajo que está llevando a cabo y poder, ¿verdad? Cumplir esta meta, amén, de 15 días, ¿verdad? Y así, ¿verdad? No ponerle tanta carga a la iglesia económicamente. Amén, porque ya nomás nos quedan $3,000. Amén, ya nomás nos quedan $3,000. Y eso, ¿verdad? Que muchísimos hermanos han dado donaciones tanto económicamente como en material. Amén, pero pues estos gastos son fuertes, iglesia. Amén, estos gastos son fuertes, pero si logramos la meta de 15 días, ¿verdad? Entonces lo vamos a poder recuperar rápidamente. Amén, porque en vez de estar gastando 1,100 aquí en renta, vamos a tener 2 meses todavía ya gratis, ¿verdad? Y estos 2 meses gratis pues los aprovechamos tanto para poder ahorrar como para invertir en todo lo que hace falta, ¿verdad? Y así que es el propósito de este plan, ¿verdad? Y así no poner demasiada carga sobre la iglesia. Amén. ¿Ya todos tienen su estudio? Sí, amén. Ok, bueno, voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a iniciar, ¿verdad? Para así poder terminar a tiempo y tener la junta final con los varones. Amén. Que no salga tan tarde. Vamos a hacer una oración. Si usted sabe orar, le voy a pedir que me acompañe en oración.
Padre mío, te doy gracias, Señor mío, por tu palabra, por darnos la bendición de congregarnos, Señor. Es realmente una alegría poder congregarnos, poder estar aquí, Señor, teniendo comunión, tanto los unos con nosotros como contigo, Señor. Te pido que nos bendigas a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, que abres nuestros oídos para escuchar tu voz y poder seguir creciendo en tus sagradas escrituras, ya que ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor mío. Ayuda a todas las personas aquí presentes, Padre mío, a recibir tu palabra, y de igual manera las personas que nos escuchan por las redes sociales, Señor mío, y juntos te podamos dar la honra y la gloria de la cual tú eres digno y merecedor. Permíteme ser de bendición, de edificación a tu congregación, Señor, y todos como pueblos, Padre mío, darte la ofrenda de la cual tú eres digno. En el nombre de Jesucristo, amén. Fuerte el aplauso a Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Amén. Ok, hermanos, continuamos con nuestro curso de panorama bíblico. ¿Quién se acuerda cuál fue el último libro que estudiamos? A ver, está fácil, ¿verdad? Ahorita estamos estudiando segundo de Samuel, ¿verdad? Ya mira cómo, ¿verdad? Que nadie la agarraron. Gloria a Dios. Bueno, la lección pasada, ¿verdad? Fue primera de Samuel, ¿verdad? Y este día pues vamos a estar estudiando segunda de Samuel. Recuerde, ¿verdad? Que usted me tiene que seguir con su bosquejo, ¿verdad? Así me sigue tanto con su oído como con sus ojos, que recibe más fácilmente la información. Comentario que yo agregue, ¿verdad? Apunte allí en sus notas, en un cuaderno, o si gusta hacerlo en un aparato electrónico, tienen permiso de hacerlo. Solamente recordemos de aparatos electrónicos, mantenernos en silencio y no usarlos para distracción. Amén. ¿Estamos todos listos? Amén, gloria a Dios. Oremos por la hermana Tere, ¿verdad? Gracias a Dios su operación salió muy bien, lo que nos platicó hermano Manuel, pero se está recuperando, ¿verdad? Y pues obviamente operaciones como la que tuvo, ¿verdad? Pues ocupan tiempo para recuperarse, ¿verdad? Bien, así que estamos orando por ella, ¿verdad? Para que tenga una recuperación pronta, ¿verdad? Y ya pronto la tengamos aquí con nosotros, ¿amén? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a iniciar, ¿amén? Segunda de Samuel es el libro que vamos a estar estudiando y ya vamos en la lección número 9, ¿amén? Bueno, punto 1, tema. El reinado de David. Prácticamente segunda de Samuel se enfoca, hermano, simplemente en David. Todo el libro, amén. Este es casi exclusivamente el tópico del libro, como les hacía mención. Se nos da un cuadro de este hombre según el corazón de Dios. O sea, era un varón, amén, que actuaba y pensaba como Dios busca que actuemos y pensemos. Amén. Cuando hablamos de ser alguien conforme el corazón de Dios, ya no estamos hablando de meras emociones o sentimientos. Amén. Estamos hablando de aprender a pensar como Él quiere que sus hijos piensen. Amén. Y a actuar como Él quiere que sus hijos piensen. El mejor ejemplo, aparte de David, y el más grande ejemplo es Jesucristo. Amén. Humildad, mansedumbre, como trataba el prójimo. Amén. La misericordia que daba, ¿verdad? El ejemplo que nos dio en sus acciones, ¿verdad? Y en el estilo de vida que llevó, tanto, ¿verdad? En su pensamiento como en sus obras diarias. Amén. Eso es, ¿verdad? Ser alguien conforme el corazón de Dios. Y David, pues David lo logró. Dice, le vemos sobre el trono y en el hogar lo observaremos en sus tristezas más profundas. Amén. Así como en la hora de sus triunfos más grandes. Una de las cosas bellas de la palabra de Dios, ¿verdad? Es que cuando nos habla de los siervos del Señor, no nomás nos habla de sus triunfos, de las cosas buenas que hicieron, sino que también nos revela las cosas malas que hicieron. ¿Y por qué digo que esto es bueno? Es bueno, hermano, porque así somos usted y yo. Así somos usted y yo. ¿Se imagina si la Biblia dijera que David fue totalmente perfecto, que Abraham fue totalmente perfecto, que Moisés fue totalmente perfecto? Pues ¿qué esperanza tenemos usted y yo, hermano? Pues ninguna, ¿verdad? Porque obviamente no logramos eso. Amén. Pero el hecho de que la Biblia habla tanto de las cosas buenas que los siervos de Dios tuvieron, pero también las cosas malas, ¿sabe qué nos da a usted a mí? Esperanza. Eso nos da a nosotros, amén. Que con errores y todo, si nos esforzamos como estos siervos, aún así podemos llegar a ser salvos y agradar a nuestro Dios, amén. Continúe leyendo. Somos testigos de su pecado y de su arrepentimiento. Amén, que tal vez esta fue una de las más grandes diferencias entre David y Saúl, porque ambos pecaron. Ya estudiamos primera de Samuel, amén, y estudiamos mucho de la vida de Saúl. ¿Y Saúl era un pecador, sí o no?
Sí, hermano, pero David, que ahorita nos vamos a enfocar en él, ¿usted cree que era un pecador, sí o no? Sí, hermano, cometió muchos pecados de igual manera. Tal vez hasta peores que Saúl. Fíjese nomás, tal vez hasta peores que Saúl. Pero la diferencia es, hermano, que este varón no era arrogante, necio y terco como Saúl, sino que él aprovechaba las oportunidades que Dios le daba para arrepentirse, hermano, ¿verdad? Eso es como usted y yo debemos de hacer. Usted y yo vamos a pecar como Saúl, usted y yo vamos a pecar como David. La pregunta es, ¿qué actitud vamos a tener? Amén. ¿Qué actitud vas a tener? Ambos estaban ungidos, ambos eran escogidos por Dios, pero uno terminó perdido y otro terminó salvo. No porque no tenían unción o no porque no tenían autoridad, sino porque uno tuvo el carácter, la actitud correcta y otro no. Vemos a un hombre que, a pesar de algunas sombras oscuras en su vida, puso a Dios en primer lugar. Esto tenía David, el cual lo llevó a ser un hombre profundamente consciente de su propia debilidad, fracaso y pecado, pero conocía a Dios y confiaba en Él con todo su corazón. Y yo creo, hermano, que esta es una de las evidencias, ¿verdad?, de poner a Dios primero. Cuando uno pone a Dios primero, hermano, amén, uno va a tener la habilidad de poder ver sus errores. Uno va a tener la habilidad de poder ver las cosas que necesita mejorar en su vida. Y no como aquellas personas que dicen, no, yo estoy así bien. No, así no funciona. Cuando uno realmente pone a Dios primero, hermano, uno tiene la habilidad de David. Es capaz de ver sus errores, es capaz de ver sus pecados, es capaz de ver dónde la riega, es capaz de ver que su actitud, en qué carácter, en qué cambio su actitud, su carácter necesita, ¿me? Y no simplemente ignorarlo y decir, así estoy bien. No, hermano, cuando uno realmente pone a Dios primero, amén, el poner a Dios primero nos ayuda a tener la humildad, amén, de este varón, que este varón reconocía cuando pecaba. David sabía, hermano, entender cuando necesitaba cambiar algo o mejorar algo. Eso tenemos que tener usted y yo. Y poner a Dios primero, hermano, nos ayuda a esto. Nos ayuda a no esconder nuestro pecado. Nos ayuda a no esconder nuestros fracasos. Nos ayuda a no esconder nuestras debilidades, sino verlas, reconocerlas y trabajar en ellas. Y más aparte, hermano, poner a Dios primero, pues nos da la habilidad, la bella habilidad de, a pesar de tener estas cosas, seguir confiando en Dios como David. Amén. Que la vida de David nos enseña, hermano, que aunque tengamos estas discapacidades, por llamarles así, si tú las reconoces y estás haciendo el esfuerzo constante de ir mejorando en ellas y no simplemente ignorarlas, tú puedes confiar que aún con esas discapacidades, la mano del Señor sigue de tu lado. Amén. Bueno, punto 2, autor. Los profetas Natán y Gad. Amén. Ya lo estudiamos en el estudio pasado y hablamos, ¿verdad?, como primera y segunda de Samuel formaban un solo libro, ¿verdad?, originalmente. Amén. Y cuando se hizo la traducción de la Septuaginta, ¿verdad?, que se le llama así porque fueron 70, ¿verdad?, judíos que la tradujeron. Otros dicen que fueron 72, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, se agarra del número 70. Amén. El nombre Septuaginta, ¿verdad?, que los hebreos la traducen al griego para que no se perdiera la palabra de Dios entre el pueblo. Amén, gloria a Jesucristo. Y cuando se hace, ¿verdad?, esa traducción, pues se divide el libro, pero originalmente Samuel, ¿verdad?, no es primera y segunda de Samuel, simplemente Samuel. Simplemente es un solo libro. Amén. Y según la tradición judía y la historia, ¿verdad?, que tienen, es que Samuel escribió hasta lo que usted llamamos el capítulo 24, si me acuerdo bien. Amén. Escribió hasta ese capítulo y el resto del libro de Samuel fue escrito por el profeta Natán y Gad. Ahora la pregunta es, ¿por qué no fue llamado Samuel, Natán y Gad? ¿Verdad? ¿Por qué fue llamado solamente Samuel? ¿Verdad? Pues según el estudio que tengo, ¿verdad?, los judíos enseñan es que se llamó el libro solamente Samuel porque fue Samuel el que fue usado por Dios para establecer el reino. Amén. Y como fue él el que estableció el reino, amén, entonces le dieron la honra de titular el libro bajo su nombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y si así lo hicieron es porque era voluntad de Dios. Amén. Así de simple, ¿verdad? Pero miren, Primera de Crónicas 29 nos revela acerca de los escritores. Dice: y los hechos del rey David, primeros y posteros,
Están escritos en el libro de Crónicas de ¿quién? Samuel, primero. Vidente es otra palabra para profeta. En las Crónicas del profeta Natán, segundo. Y en las Crónicas de Gad, vidente. Ahí están los tres: Samuel, Natán y Gad. Amén. Gloria sea al Señor. Ahí se le llama, ¿verdad? Crónicas de Samuel, crónicas de Natán, crónicas de vidente, ¿verdad? Pero estas tres escrituras es lo que forman el libro de Samuel. Amén. Entonces este versículo nos revela, ¿verdad?, que este libro fue escrito, ¿verdad?, a través de estos tres profetas de Dios. Amén. Punto 3, espacio de tiempo. Desde la muerte de Saúl, recuerden cómo acabó Primera de Samuel. ¿Cómo acabó el libro? ¿Con la muerte de quién? De Saúl. ¿Cometió qué? Suicidio. Amén. Se mata a él mismo. Así termina Primera de Samuel. Así que este libro, ¿verdad?, empieza con la muerte de Samuel, porque así termina, ¿verdad?, Primera de Samuel. Segunda de Samuel empieza con la muerte de Saúl. Disculpen, Primera de Samuel termina con la muerte de Saúl, y Segunda de Samuel inicia con la muerte de Saúl, ¿verdad? Es la continuación, hasta la compra del sitio para el templo, que fue David, cubriendo un periodo de 37 años. Este lugar que compró lo vamos a ver en esta lección, amén. Pero primero compra un pedazo de terreno, la era, y después compra todo el monte, que es lo que se le llama el Monte Moira, donde allí se estableció el gran templo del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Ok, continuamos. Punto 4, contenido. Vamos a estudiar el contenido de Segunda de Samuel. Dice, en primer lugar, la ascensión de David al trono. Todo esto se encuentra en el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de Segunda de Samuel. Amén. Como les dije, ¿verdad? Segunda de Samuel inicia en el capítulo 1 con la muerte de Saúl. Lo vemos en Segunda de Samuel capítulo 1, verso 1 al 10, ¿verdad? Y después vamos a ir 13 al 16. Y esto tiene que ver con la ascensión de David al trono, porque mientras Saúl no moría, pues obviamente David no tomaba el trono, ¿verdad? O sea, esto tiene que ver con la ascensión de David. Amén. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Amén. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando David se postró en tierra y hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? O sea, ¿qué pasó? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Jonatán, el mejor amigo de David. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, o sea, las noticias, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y siguiente página, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Aquí ahí nos detenemos un rato. Pregunto, ¿está diciendo la verdad o está mintiendo? ¿Qué dice Primera de Samuel, hermano? ¿Cómo se murió Saúl? Se los acaba de decir. ¿Que no cometió suicidio? Sí, Primera de Samuel termina diciendo que Saúl, ¿qué hizo? Primero le dice a su escudero que lo matase, pero su escudero, ¿qué dice? No, yo no te puedo matar. Así que, ¿qué hace Saúl? Agarra la espada y vámonos. Se atraviesa él solo. Amén. Saúl cometió suicidio. Entonces, este joven, ¿está diciendo la verdad o está mintiendo? Está mintiendo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué él está mintiendo, David? Pues obviamente, hermano, está tratando de ganarse el favor de aquel que sabe que va a ser el nuevo rey, ¿verdad? Y él en su pensar dice, ay, le voy a decir que yo maté a su más grande enemigo, que yo maté a aquel que lo estaba persiguiendo. Y así David, cuando se haga rey, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? En su pensar, me
va a dar dinero, me va a dar oro, o me va a dar una posición importante. Pero ¿saben qué, hermano? Le fue totalmente al revés. le fue muy mal, miren. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita, verso 14. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigua contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Amén. Y las mentiras que pensó que lo iban, ¿verdad?, a favorecer ante el rey, le causaron su muerte. Amén. Por eso, hermano, no mienta, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios, cosa seria. Amén. Después dice, punto 2, David llega a ser rey sobre todo Israel. Primero fue rey de Judá y después sobre todo Israel. Pero toda esta historia se encuentra en el capítulo 2 hasta el capítulo 5. Amén. Dice: David, por la dirección de Dios, subió a Hebrón y fue hecho rey sobre Judá. Como les dije, primero fue rey de Judá. Amén. Y ya después, con tiempo, llegó a ser rey de todo Israel, o sea, de todas las tribus. Amén, de Israel. Pero primero fue rey solamente de la tribu de Judá. Dice, segunda de Samuel, capítulo 2, vamos a leer verso 1 y después el 4. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y le dijo: a Hebrón. Amén, que era una de las ciudades de Judá. Amén, gloria sea al Señor. En otras palabras, David ya sabe que Saúl murió y ya sabe que él es el ungido a ser rey. David le está preguntando a Dios, ¿verdad?, ¿a dónde voy para que esto se lleve a cabo? ¿Qué tengo que hacer ahora, ya que Saúl, ¿verdad?, no está en la foto? Amén. ¿Cómo quieres que yo haga las cosas ahora? ¿Verdad? Y note la diferencia de David otra vez entre Saúl. ¿Qué está haciendo David? En vez de actuar impulsivamente, está pidiendo ¿qué? La dirección de Dios. O sea, está consultando a Dios. Amén. Así es como se hacen las cosas como cristiano. Amén. No tenemos que actuar impulsivamente, hermano. Cuando actuamos impulsivamente, vamos a tomar muchas malas decisiones y vamos a terminar diciendo palabras de las cuales después nos arrepentimos. Amén. Nunca se debe de actuar impulsivamente. Amén. Sino que siempre mantener, ¿verdad?, un dominio sobre la carne, ¿verdad? Y obviamente decisiones, ¿verdad?, siempre consultar primero a Dios. Así es como usted y yo nos tenemos que mover. Amén. Así es como el Hijo de Dios se tiene que mover. Ok, siguiente punto. Abner hizo a Isboset, hijo de Saúl, rey sobre Israel. Después de que David consulta, ¿verdad?, al Señor y le dice que vaya a Hebrón, ahí en Hebrón ungieron como rey. Amén. Usted lo puede leer eso en el verso 4, ¿verdad?, de los versos que acabamos de leer. Amén. Y lo ungen rey, ¿verdad? Pero Abner, ¿verdad?, que era comandante del ejército de Saúl, escucha, ¿verdad?, que hicieron a David rey de Judá, y para que no terminara siendo rey del resto de las tribus, o sea, el resto de Israel, Abner toma el hijo de Saúl y va y lo declara rey ante el resto de las tribus. Por esa razón es que David no terminó siendo rey de Israel inmediatamente. Primero, ¿verdad?, tuvo que ver otro conflicto, ¿verdad?, que esto lo vamos a ver, y ya después David termina tomando todo el reinado de Israel, tal como Dios lo había profetizado. ¿Ok? Dice: Abner hizo a Isboset, hijo de Saúl, rey sobre Israel. Segunda de Samuel 2, verso 8 a 9. Y recuerde, Abner era el comandante del ejército de Saúl. Parece ser que Abner aún tenía una cierta lealtad hacia la casa de Saúl y por eso hace esto. Amén. Dice: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey de Galaad, sobre Jesurí, sobre Jersé, sobre Efraín, sobre Benjamín, o sea, sobre todo Israel. Amén. Así que David se quedó por un tiempo solamente como rey de Judá, mientras que Isboset, hijo de Saúl, se quedó por un tiempo como rey del resto de las tribus. Siguiente punto. El reinado de dos reyes produjo una guerra civil entre el pueblo. Amén. Cuando Moisés dirigía, ¿verdad?, a Israel, él era la cabeza central. Amén. Y tenía sus líderes. Amén.
El nuevo pacto, ¿qué nos enseña acerca de esto? ¿Acaso no dijo el Señor que no se pueden servir a dos señores? Esto siempre produce un problema. En un equipo de fútbol hay dos capitanes o un capitán. Un capitán. Amén. Un equipo de básquetbol es lo mismo. En la iglesia, amén, hay un pastor y hay ministros, pero hay un pastor. Amén. O cuando es una mega iglesia, ¿verdad? Pues hay bastantes pastores, porque la iglesia es muy grande, pero siempre hay uno sobre de todos. Amén. Quien dirige y administra la congregación. Amén. Porque si hay dos cabezas, hermano, va a haber topes, va a haber golpes, ¿verdad? Va a haber diferencia de opiniones, etc. Amén. Y las personas, ¿verdad?, van a tener que tomar la decisión. O servimos a este o servimos a este. Amén. Y usualmente van a estar, ¿verdad?, dividiéndose, porque este me agrada más, me enfoco más en este. O este me agrada más, me enfoco más en este, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, eso afecta al pueblo. Amén. Aquí en Estados Unidos tenemos un presidente o dos presidentes. Tenemos un presidente, tenemos un vicepresidente, tenemos, ¿verdad?, el Congreso, ¿verdad? O sea, tenemos líderes porque se requiere, pero hay solamente un presidente. Imagínense si hubiera dos, hermano. Si de por sí como estamos de mal ahora con dos presidentes, yo creo que Estados Unidos se partía en dos, ¿verdad? Nunca ha funcionado eso, ¿verdad? Y eso provoca división. Es lo que está sucediendo aquí. Provoca división. Y así está el mundo, está dividido, porque está Dios como amo. Amén. Y está el pecado como amo. Y el hombre toma la decisión: ¿sirvo a Dios o sirvo al pecado? Y en vez del mundo estar unido, el mundo está dividido. ¿Por qué? Porque ahorita hay dos amos, pero un día va a haber solamente un amo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la paz, la alegría y la prosperidad que este mundo nunca logró bajo su propio gobierno, lo logrará bajo el gobierno de Jesucristo. Continuamos. Segundo de Samuel 2, 12 al 17. Estamos en el punto del reinado de dos reyes produjo una guerra civil. Amén. Abner, hijo de Ner, o sea, el general del comandante de los ejércitos de la casa de Saúl. Abner, hijo de Ner, salió de Mahaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, o sea, el general del ejército de David. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Amén. Estaba un ejército de un enfrente y el otro del otro lado, ¿verdad? A punto de agarrarse. Y dijo Abner a Joab, o sea, un general a otro general: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. O sea, el trato era este: tú vas a escoger 12 soldados, yo voy a escoger 12 soldados. Y en vez de ganarse ejército contra ejército, nomás tus 12 soldados contra mis 12 soldados. Y el grupo de soldados que gane, ese es el ejército que ganó, y nos vamos a casa, ¿verdad? A veces así se hacen las cosas en aquellos tiempos. A veces no era grupo, a veces solamente era el mejor soldado de un ejército, como David y Goliat. David, el mejor soldado de Israel, y Goliat, el mejor soldado de los filisteos. Y se enfrentaban, ¿verdad? Y el que ganaba entre esos dos soldados, pues se llevaba la victoria, ¿verdad?, el ejército al cual pertenecía. Amén, es lo que está sucediendo aquí. Entonces se levantaron y pasaron en número igual: 12 de Benjamín por parte de Isboset, y hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, o sea, 12 de cada ejército. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su, siguiente página, de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Ka-Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. O sea, el ejército de David terminó ganando. Pero noten también, hermanos, lo que sucede aquí, ¿verdad? Ellos hacen un trato. Va a ser tu grupo de 12 contra mi grupo de 12. El grupo que gane, ahí dejamos la batalla. Si tu grupo gana, tu ejército ganó. Si mi grupo gana, mi ejército ganó. Vamos, dale. Se avientan los hombres, 12 de cada ejército. ¿Y qué sucede? Se matan todos. Fíjense nomás, hermano. Se matan, o sea, el plan no les funcionó. Amén. No les funcionó y terminaron en batalla. Un ejército contra el otro. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ok, continuamos. Isboset fue asesinado
no por orden de David, y David fue coronado rey de todo Israel. Amén. Obviamente, ¿verdad? Para que David pudiera llegar a ser rey de todo Israel, ¿verdad? Pues, y José, que era rey del resto de las tribus, pues tenía que llegar, ¿verdad? O él solo a hacerse a un lado, o obviamente fallecer. Amén. Pero obviamente no iba a tener la humildad para reconocer que David era el que tenía que ser rey, porque así Dios lo había asignado, ¿verdad? Pero David también tenía algo muy bello, hermano, ¿verdad? Que él le dejaba las cosas en las manos de Dios, ¿verdad? David sabía que él era rey, que él era asignado a ser rey de Israel, mas sin embargo nunca buscó hacer las cosas a su manera, sino que dejó que Dios se encargara de Saúl. Nunca le quitó la vida a Saúl, a pesar de que él pudo, y a pesar de que él sabía que él era el rey, el que tenía que ser establecido como rey. Pero él dijo: yo voy a hacer que Dios lo haga, así como debemos de hacer, hermano. Dejar que Dios lo haga. Amén. Siempre nos metemos en muchos problemas cuando tratamos de nosotros ayudar a Dios. Abraham trató de ayudar a Dios porque no le nacía el hijo y nació un gran problema. Y a muchos siervos le ha pasado así. Amén. Nos desesperamos, nos frustramos, nos enojamos, etcétera, hermano. Amén. Y no, hermano, tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. Amén. Tú sigues esperando tu tiempo, y mientras estás esperando, tienes algo muy importante que hacer: seguir obedeciendo y esforzándote en Dios. Amén. Ok. Segunda de Samuel, capítulo 3, versos 6 al 9. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. O sea, el comandante, ¿verdad? El general que estaba encargado del ejército de Saúl, ¿verdad? Se esforzaba, ¿verdad? Para que Isboset se levantara y le fuera bien. Amén. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset: Abner, o sea, el rey, el hijo de Saúl, Abner, el general, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? O sea, ¿soy yo como los de Judá que no se sujetan a ti? ¿Qué no has visto que yo me he estado sujetando a ti? ¿Y se te ocurre decirme que te he traicionado? Fíjense. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. O sea, tú estás allí porque yo te puse allí, le está diciendo Abner. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así a Dios, Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Por lo que has hecho, ahora me voy a encargar de que se cumpla la palabra de Dios y que David termine siendo rey de todo Israel. Fíjese, ¿qué está pasando aquí? Hay dos interpretaciones de esta historia. La primera es que Abner sí se metió con la concubina del padre de José, que era Rispa. Cuando esto sucedía, hermano, esto era una señal de que la persona que se metía con la esposa de la concubina de un rey era señal de que quería quitarle la autoridad al rey. Amén, quería quitarle la corona. ¿Por qué cree que Absalón hizo eso con las concubinas de David? Amén. Porque estaba diciendo: ya le quité la corona a mi padre, a David. Amén. O sea, cuando se llevaba este acto a cabo, es lo que se estaba mostrando, ¿verdad? Por lo tanto, si eso realmente sucedió, pues Isboset está pensando: Abner me quiere quitar el trono. Amén. Abner me quiere matar. Él quiere ser rey de Israel y se quiere deshacer de mí, ¿verdad? Pero la otra interpretación, que es con la cual yo concuerdo, es de que Abner no hizo esto y por eso se enojó. No hizo esto y se enojó porque Abner se había esforzado mucho para que Isboset le fuera muy bien. Dice la misma Biblia, para levantar la casa de Saúl, que da a entender esto, que este fue un líder que se esforzó, que el reinado de su rey se levantara, que el ministerio de su rey se levantara, que le fuera bien a su rey. Amén. Él se esforzó para que su rey tuviera todo. Amén. Se sacrificaba por él, trabajaba por él, y de repente, por aquel que trabajaba tanto y se sacrificaba tanto, viene y le dice, ¿verdad?, que lo está traicionando. Pues ¿cómo se va a sentir? Pues enojado, ¿verdad? Y Abner se enoja, ¿verdad? Y la otra razón por la cual digo que esta interpretación es la correcta, porque Abner dice: me estás echando la culpa del pecado
de esa mujer. Esta frase da a entender que ella, hermano, hizo algo que llevó a Isboset a pensar que Abner se había metido con ella. Tal vez ella tuvo relaciones con alguien, ¿verdad? No sé, ¿verdad? O levantó una murmuración. Pero Abner le está diciendo, hey, no me estés involucrando en el pecado de ella. Ese es el pecado de ella. A mí no me estés involucrando en su pecado. Es lo que está diciendo él. Todo esto creo yo que es más que suficiente de evidencia para la segunda interpretación que le estoy dando, que no se metió con la concubina de su padre, sino que fue un engaño, una murmuración, un chisme, etcétera, de la cual se le está echando la culpa, y por eso él se está enojando tanto, porque tanto tiempo le había sido fiel a Isboset, y ahora de repente toda esa fidelidad se está yendo para abajo, ¿verdad? Pues obviamente va a quedar desilusionado, va a quedar enojado. Amén. Sea la interpretación correcta, hermano, aquí lo importante es saber que esto da inicio, amén, a que David comienza a dar sus primeros pasos a tomar el reinado de todo Israel. Amén, así comienza. Siguiente punto, 2 de Samuel, capítulo 4, versos 5 al 7. Esto va pegado con la siguiente historia. Cierto día Recab y Baana, los hijos de Rimón de Beró, fueron a la casa de Isboset, eran siervos de Isboset, el rey de Israel. Cerca del mediodía, mientras él dormía la siesta, a la portera, quien había estado zarandeando trigo, le dio sueño y se durmió. Así que Recab y Baana pasaron desapercibidos y entraron en la casa y encontraron a Isboset dormido en su cama. Lo golpearon, lo mataron y le cortaron la cabeza. Luego tomaron la cabeza y vivieron durante la noche a través del valle del Jordán. Ok. Isboset muere traicionado. Amén. Y aquí lo interesante es que esto se lleva a cabo porque la portera la que cuidaba se quedó dormida. Dice el nuevo pacto, ¿verdad? Que el padre de familia que sabe a qué hora va a venir el ladrón no se duerme, sino que vela. Amén, gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Cuando uno se duerme, ¿verdad? En las cosas espirituales, ¿verdad? En sus disciplinas, en su entrega, en su humildad, en su mansedumbre, ¿verdad? Solamente le está dando entrada al enemigo, al asesino. Amén, mucho cuidado con eso. Amén. Pero lo que está pasando aquí, hermano, después de que Abner se enoja con Isboset, Abner manda mensajeros a David para tratar de hacer un trato con él y decirle, yo hago pacto contigo para ayudarte a convertirte en rey de todo Israel y ya deshacernos de Isboset. Y David concordó, ¿verdad? Después llega Abner y celebró con David, ¿verdad? Tuvieron fiesta, ¿verdad? Le regresó su esposa Milca, ¿verdad? Que era hija de Saúl, ¿verdad? Que se la habían quitado. Abner se la regresó, ¿verdad? Y celebraron y todo, y al siguiente día, pues, Abner se retira. Llega Joab, el general de David, de la guerra, y se da cuenta que Abner había estado allí y que David no lo mató. Ahora, ¿por qué Joab quería que David matara a Abner? Porque en la última guerra que Abner y Joab habían tenido, Abner mató a Asael. ¿Quién era Asael? El hermano de Joab. Joab tenía rabia, rencor hacia Abner, porque Abner había matado a su hermano. Amén. Por lo tanto, cuando escuchó que había estado allí y que había hecho una alianza con David, ¡hey! ¿Cómo están haciendo una alianza con aquel que mató a mi hermano? Ahora, si usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta de algo muy interesante, que cuando estaba esta guerra donde Abner mata a Asael, Abner no quería matar a Asael. Abner le dijo a Asael, apártate de mí, ¿por qué tienes que morir hoy? Apártate de mí. Pero dice la Biblia que Asael era rápido en sus pies, o sea, era ágil, era rápido, y Asael no quería dejar a Abner. Asael lo que quería matar a Abner, y lo seguía, y Abner le decía, déjame en paz, ¿con qué cara voy a ver a tu hermano si yo te mato? ¿Qué nos da a entender eso, hermano? Que Abner y Joab, antes de odiarse, llegaron a tener una relación, llegaron a tener una amistad, y por eso Joab no quería matar a Asael. Le digo, Abner no quería matar a Asael, pero Asael no lo dejaba, y Asael decía que quería matarlo, pero Abner sabía que era varón de guerra más experimentado que Asael, y le decía, si no te vas te voy a matar, déjame en paz, ¿cómo voy a ver a tu hermano?
Pero Asael, necio, necio. Entonces, ¿qué hace Anel? Una lanza y lo mata. Pero Anel nunca quiso matar a Asael. Pero yo creo que Joab o no quiso creer esto o nunca se enteró de esto. Amén. Pero Joab, por esta razón, amén, gana rencor hacia Abner. Y así cuando Abner va a hacer alianza con David y Joab regresa de guerra y se da cuenta que David no lo mató, pues Joab se enojó mucho. ¿Y qué hace Joab? Va, ¿verdad?, a perseguir a Abner, ¿verdad? Y sabe que tiene apenas unos cuantas horas, ¿verdad?, un corto tiempo, no sé cuánto, la Biblia no explica, que se acaba de ir, ¿verdad? Así que, pues me imagino yo que Joab agarra caballos, ¿verdad? Y vámonos a agarrarlo antes que llegue a su ejército y tengan quien lo proteja. Joab va atrás de Abner y ¿qué hacen? Pues lo matan. Esto llega a los hijos de Isboset, el rey de Israel, y Isboset le tiemblan las rodillas. De repente aquel que lo prosperaba, aquel que lo protegía del otro ejército contrario, ya no estaba. ¿Qué quiere decir? Que él era frágil, débil a ser atacado. Amén. ¿Y qué pasó? Pasó eso. Esta traición, la cual acabamos de leer. Recab y Banaá, después de la muerte de Abner, ¿verdad?, traicionan a Isboset, se meten de noche, desde a la media tarde, ¿verdad? La portera está dormida, ¿verdad? Y matan al rey. Amén. Y esto da abre puertas a que David ya pueda ser rey de todo Israel. Pero note, David no tuvo que matarlo. Así como no tuvo que matar a Saúl para que se cumpliera la voluntad de Dios, no tuvo que matar a Isboset tampoco. Dios se encargó de ello. Siguiente punto, David toma la ciudad de Jebus y es nombrada Jerusalén, la ciudad de David. Segunda de Samuel 5, 6, 7 dice: luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama ciudad de David, o sea, Jerusalén, o de igual manera la ciudad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí, pues la enseñanza es esta: nunca te confíes de más. Al contrario, la Biblia nos enseña: cuídate de ti mismo. No andes eso de andar confiándote más de ti mismo, hermano. No. Te vas a perder, te vas a arriesgar. Tú tienes continuamente que estar cuidándote de ti mismo, cuidándote de ti mismo. Estas personas se confiaron y les fue una torre. David los conquistó y tomó la ciudad que ahora es conocida como Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Ok, punto 3. El arca es traída a Jerusalén. Todo esto se encuentra en el capítulo 6. Recuerden, ¿verdad?, que en 1 de Samuel el arca había sido robada, ¿verdad?, por los filisteos, ¿verdad?, tomada por los filisteos porque le ganaron a Israel, ¿verdad? Pero el arca, ¿verdad?, trajo juicio a los filisteos, tumores, etc. Los filisteos decidieron deshacerse de ella, ¿verdad?, y la mandan de regreso a Israel, ¿verdad? Llegan de regreso a Israel, ¿verdad?, y van allí los curiosos, ¿verdad?, a querer tocarla, a querer verla, cuando el Señor le había dicho que no podían hacer eso, solamente los sacerdotes tenían, ¿verdad?, permiso de tocarla, pero van y que eso se mueren como 50,000 hombres, y entonces dura 20 años con Aminadab. Amén. Pero leemos: el arca es traída a Jerusalén, o sea, David la quiere traer de Aminadab a Jerusalén. Capítulo 6. Habiendo establecido su ciudad capital, David decidió que esta también debía ser el lugar de adoración en Jerusalén. Él planeó traer el arca del testimonio. El arca, luego de ser recuperada de los filisteos, había descansado 20 años en la casa de Aminadab. Allí estuvo en la casa de Aminadab por 20 años. Amén. Siguiente página. David hizo lo correcto al traer el arca, pero lo malo fue la forma como lo trajeron. Él ordenó que se hiciera un carro nuevo, así no se tenían que hacer las cosas. Dios había ordenado que fuera llevada por los sacerdotes y que la cargaran con los tipos de palos que se ponían a la orilla, ¿verdad?, y ellos la cargaran, no con un carro. Amén. O sea, había un orden a seguir. El arca empezó a resbalar del carro, y cuando Usa extendió su mano para sostenerla, cayó muerto. Y la falta, pues, realmente fue de David. ¿Por qué? Por no llevar a cabo el orden de Dios.
Aquí miramos el principio que les enseñé, creo que fue la semana, el estudio pasado. Buenas intenciones sin el orden de Dios no agradan al Señor. Buenas intenciones sin el orden de Dios no agradan al Señor. Las intenciones de David fueron buenas, iglesia. Fueron buenas. Amén. Y era lo correcto, de hecho. Porque allí en Jerusalén se iba a levantar el templo, etcétera, ¿verdad? Era lo correcto. Pero la manera en que lo hizo no lo fue. Había un orden ya establecido por Dios. Tenían que ser sacerdotes, se tenían que purificar, etcétera. Había un orden. Y David no siguió ese orden. Amén. Y sufrió las consecuencias de él. Amén. Por eso, hermano, tener mucho en cuenta esto siempre. A mí dijo Pablo que el que lucha legítimamente. Tenemos que luchar, es bueno, pero asegúrate que lo estés haciendo legítimamente. O sea, que lo estés haciendo conforme los estatutos, el patrón dejado por Dios. Y no a tu manera, o que la denominación aquella te enseñó así. No, hermano, ya la Biblia fue interpretada, tú nomás tienes que creerla, tienes que obedecerla, alabado sea el nombre de Jesús. Son muy pocas porciones de la Biblia que ocupan interpretación, muy pocas, y la mayor parte de ellas son simplemente profecías. Amén. Pero aún en profecía, amén, hay muchas profecías que ya tienen su interpretación. Muchas profecías de Apocalipsis que Juan se encargó de no tan solamente dando la profecía, sino que también revelar su significado. Amén. También Jesús hizo mucho eso en sus parábolas. Daba la parábola y después daba el significado. Amén. Hay muchas cosas en la palabra de Dios, hermano, que ya están interpretadas. Y son muy poquitas las que necesitan de interpretación. Pero ¿por qué el hombre las interpreta? Para ajustarlas a su denominación, ajustarlas a su pensamiento, ajustarla a la manera en como ellos quieren seguir y obedecer a Dios. Y así el Señor no funciona, hermano. Así el Señor no funciona. Amén. Ella dejó un patrón y es nuestro trabajo el seguir ese patrón. Y como dije, buenas intenciones sin el orden del Señor no agradan a Dios. Jesús mismo hizo referencia de muchos que tuvieron las buenas intenciones y sanaron enfermos. Alcanzaron almas, fíjense nomás, alcanzaron almas, pero su alma de ellos no se salvó, pero ellos alcanzaron almas. Hicieron milagros y predicaron en su nombre. Y aún así le dice hacedores de maldad. Esa palabra en griego significa quebrantadores de leyes. Quiero entender eso, que no se sujetaron al patrón de Dios. Hicieron las buenas intenciones, oraron por los enfermos, alcanzaron almas, predicaron en su nombre, pero jamás siguieron el patrón de Dios. Por eso es sumamente importante, hermano, sujetarnos a ese patrón. Amén. Tener en cuenta, hermano, que la sana doctrina, hermano, no es sana nomás por nomás, es sana porque es la verdad. Amén. Los demás, ¿verdad? Gloria al Señor, los ponemos en la misericordia de Dios. No los juzgamos ni los condenamos, pero usted y yo tenemos que ser celosos de estas cosas, hermano. Porque si no es celoso, a usted se le va a hacer bien fácil. Ande diciendo, Pablo dijo que es solo bautismo. Ay, pero yo creo que está bien, que bauticen allá y bauticen allá. Lo importante es que los metan al agua. No, hermano. Ni que fueran las aguas que limpian. Es más, Pablo dijo claramente que no son las aguas que no eres limpiado de tu inmundicia, sino que eres limpiado de tu conciencia. ¿Por qué? Porque lo que te salva es, hermano, que estás obedeciendo a Dios cuando te bautizas en el nombre de Jesús. El patrón es deber seguirlo. Buenas intenciones sin el orden del Señor no agradan a Dios. Ok, avanzamos al punto 4 para avanzar rápido. El pacto davídico. Esto se encuentra en el capítulo 7. Hemos ya visto varios pactos, hermano. Hemos visto el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, y ahorita estamos a punto de ver el pacto davídico. ¿Por qué los pactos son importantes? Porque es con los pactos la manera en que Dios ha ido desarrollando su plan redentor. Por eso, los pactos es la manera y la única manera en que Dios ha ido desarrollando su plan para salvar a la humanidad. Por eso es importante conocerlo. Amén. Aquí vamos a ver otro pacto que es el pacto davídico, capítulo 7. David se acercó a Natán el profeta y le expresó su deseo de construir a Dios una casa para su nombre.
Dios no lo aprobó, pues David era un hombre de guerra. En cambio, le permitiría que el hijo de David edificara una casa a su nombre, o sea, Salomón. David aceptó esto humildemente y se puso a preparar el material para su hijo edificar el templo. Dios prometió a David y a sus descendientes el trono y el reino para siempre. Este es el pacto davídico. Esto se cumple ¿en quién? En Cristo, de la simiente de David según la carne. Y por eso es que el Mesías ya tenía que venir del linaje de David, lo cual era José y María. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y esa es la manera en como Dios va desarrollando, ¿verdad?, su plan redentor. Y es lo que se le llama el pacto davídico. Ok. A David no se le permite, hermano, edificar el templo. Según la Biblia, porque era varón de guerra y derramó sangre. Amén. Aquí dicen, ¿verdad?, una, tal vez fue por esa simple razón que fue un varón de guerra, ¿verdad? Y por eso Dios no se lo permitió, a diferencia de Salomón, que dice que fue varón de paz, ¿verdad? Pero la otra postura es que ya aquí había pasado el homicidio que David había cometido. ¿Qué homicidio había cometido David? Ahorita lo vamos a ver. Pero él mató al esposo de una mujer. Amén. Y por haber matado el esposo de esa mujer, Dios no le permite hacer el templo, tal como Moisés. Esto ya lo habíamos visto antes. No el mismo pecado, pero similar. Moisés no le da la roca, le pega a la roca la segunda vez. Y por causa de eso, no se le permite entrar a la tierra prometida. Pero fíjense, hermano, que en David y Moisés vemos exactamente lo mismo. A pesar de que a Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida, y a pesar de que a David no se le permite crear el templo, ¿cuál de ellos renegó? Ninguno, hermano. Moisés no renegó de que no se le permitió entrar a la tierra prometida. Al contrario, él siguió sujetándose a Dios. Él siguió obedeciendo al Señor. ¿David renegó? David no renegó, sino que siguió obedeciendo a Dios. Moisés después le pide a Dios en oración que le permita entrar. Y el Señor le vuelve a decir, no te voy a permitir entrar, pero ¿sabes qué, Moisés? Te voy a dejar que la veas. Amén. Y le permitió verla, pero no entrar. Pero Moisés jamás renegó, hermano, sino que aceptó la voluntad de Dios. Y también David aceptó la voluntad de Dios. Fíjense nomás, hermano, no niegan la disciplina del Señor, sino que la aceptan. Mientras que usted y yo no estemos dispuestos a aceptar la disciplina del Señor, hermano, este corazón siempre va a estar muy duro para seguir creciendo y seguir madurando. Siempre. Continuamos. Vamos al punto 5. Amén. Usted puede leer la escritura en casa. La conquista de David. La conquista de David se encuentra del capítulo 8 hasta el capítulo 10. Entre las conquistas no pierde la humildad. Amén. Que aquí vemos otra cosa muy importante entre Saúl y David. Que David, hermano, supo a ser humilde. A Saúl se le subió la cabeza, pero David, hermano, iba de conquista en conquista, y aún así este varón se mantenía humilde. Así es como debe de ser con nosotros, hermano. Si Dios te va exaltando, si Dios te está dando nuevos dones, más revelación, más sabiduría, se supone que usted y yo, esto debería estar provocando, no que nos estemos vanagloriando más, sino que a través de eso nos estemos humillando más, aprendiendo a ser humildes. Amén. Y a pesar de que David, hermano, había ya logrado cosas grandes y Dios lo había prosperado tanto espiritualmente como materialmente y físicamente, amén, este varón nunca dejó de ser humilde. Y por causa de la humildad, hermano, aún en sus grandes logros, jamás se olvidó de su palabra, la cual su palabra es una promesa que le había hecho Jonatán, la cual aquí va el principio, hermano. Por más que Dios te exalte, si tú siempre te mantienes humilde, jamás, hermano, por cuanto más Él te levante, nunca te olvidarás de la palabra de Dios. Esto es lo importante de mantenerte humilde, hermano, porque si comienzas a perder la humildad, porque te está dando muchos dones, porque te está exaltando mucho, porque te está dando mucha unción, hermano, tarde que temprano te olvidas de la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo
capítulo 9, verso 1 al 3. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Porque David había hecho un juramento a Jonatán, le había dado su palabra que iba a tener misericordia de su casa. ¿Por qué? Porque Jonatán le salvó la vida a David y eran mejores amigos. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Quién era este? Mefiboset. Amén. ¿Cómo se dice? Mefiboset. Amén. Gloria sea el Señor Jesús. Y gracias a que él se mantuvo humilde a pesar de las exaltaciones que Dios le dio, ¿verdad? Él pudo cumplir con su palabra. Pero aquí también vemos un principio muy importante, el cual te los apunté, que dice: nunca pagues con mal a alguien que te ha hecho bien. Nunca pagues con mal a alguien que te ha hecho bien. Amén. De hecho, a nadie nunca le tienes que pagar con mal. La Biblia dice que no maldigas a los que te maldicen. Amén. No le regreses la cachetada a aquel que te da la cachetada, dale la otra. Amén. O sea, ¿qué bendición hay en amar solamente a los que te aman y no amar a los que te odian? Hasta los inconversos hacen esto. Pero los hijos de Dios sin diferencia, que son capaces de amar a quienes los aman y son capaces de seguir amando a quienes los odian. Sé perfecto como tu Padre del cielo es perfecto, que le da de comer a los buenos y a los malos. Fíjese nomás. Amén. Pero hermano, aquí está esto. Es aún peor cuando tú pagas con mal a alguien que te ha hecho bien. Aún peor cuando le pagas a alguien con mal que te ha hecho mal. Aunque no se debe de hacer eso, porque nunca debemos de pegar a nadie con mal. Pero ¿por qué digo que es aún peor? ¿Por qué, hermano? Porque no tan solamente cuando le pagas con mal a alguien que te ha hecho bien, no tan solamente estás haciendo mal, sino también una injusticia. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que hagan estas cosas, pero no descuiden la misericordia, el amor y ¿qué? La justicia. Si no estás pecando una vez, estás pecando dos veces cuando pagas con mal a alguien que te ha hecho bien. Cuando tú caigas en esto, hermano, ten mucho cuidado y arrepiéntete. Pídele perdón a la persona y pídele perdón a Dios, porque no es cualquier cosa, hermano. El nuevo pacto enseña: hay de aquellos que están piedra de tropiezos para estos pequeños. No es cualquier cosa, hermano, pagar con mal a alguien que te ha hecho bien. Así que cuando esto suceda, amén, no seas necio, no seas arrogante, no seas orgulloso, pide perdón, porque no, si no lo haces, el afectado vas a ser tú. Pídele perdón a la persona y pídele perdón a Dios, que sabes que Él es fiel y justo para perdonar a quienes buscan, amén. Gloria a Dios. Ok, punto B. La caída de David se encuentra desde el capítulo 11 hasta el capítulo 12. El gran pecado de David, amén, muy conocido por nosotros, se encuentra en el capítulo 11. David, que ya tenía varias esposas, codició a Betsabé, amén, y eso es muy triste, porque ya tenía muchas esposas. Pero, ¿sabe qué, hermano? El mundo nunca nos llena. El mundo nunca nos llena. Usted y yo solamente vamos a ser llenos cuando estamos buscando nuestra satisfacción, no en el mundo y en el placer, sino en Dios. Él es el único que tiene la capacidad de llenarte, el único. Amén. Pero David, a pesar de ya tener muchas mujeres, codició a otra, que era esposa de ya un varón. Uno de los más grandes pecados de David, porque no tan solamente comete adulterio, sino también homicidio. Muy triste. En el punto que cayó David. Amén. Y eso nunca tuvo que haber sido así. ¿Por qué? Porque ya había un patrón establecido por Moisés. A Moisés ya habíamos estudiado esto. Se le había revelado que aunque Israel todavía no había pedido rey, que un día lo iba a hacer. Moisés en la ley estableció las leyes para el rey. Fíjense qué tremendo profeta de Dios era. Deuteronomio 17:17. Y tomará para sí que muchas, o sea, múltiples. No tomará múltiples mujeres. El rey, ni el rey, ni nadie en Israel tenía permiso de hacer esto.
mas sin embargo que Dios lo permitió en su misericordia. Había cosas, hermano, que Dios por su misericordia lo permitía para poder seguir trabajando con su pueblo. Pero Jesús mismo reveló, hermano, y el nuevo pacto también con los apóstoles nos revela que ese jamás fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue que fuera solamente un varón y una mujer. Siempre fue el plan de Dios. Y en los primeros santos lo miramos. Adán tuvo varias mujeres o solamente una. Solamente una. Amén. Seth tuvo varias mujeres o solamente una. Solamente una. Amén, hermano. Después, ¿verdad? Noé, que era del linaje de Seth. Y el único que quedaba santo como del linaje de Seth. Porque todo el linaje de Seth se distorsionó, hermano. Todo el linaje de Seth se distorsionó. Según la Biblia, cuando leemos la historia de Noé, él era el único del linaje de Seth y de todo el pueblo que aún temía a Dios. Solamente Noé. Fíjese cómo se permitió la línea. Los primeros en tener múltiples mujeres fue de la línea malvada. ¿Cuál era la línea malvada? Caín. Fue de allí los primeros en tener múltiples mujeres. Después los santos de Dios, los escogidos del Señor, el linaje, amén, comenzó a pervertirse y a hacer lo mismo que ellos. Y entonces esta tradición se añade al pueblo escogido de Dios. Pero jamás, hermano, fue la intención de Dios. Jamás. Y ya en el nuevo pacto se afirma bien esto. Jesús lo explicó, los apóstoles lo explicaron. Y ya queda bien firme. Que esto jamás fue el plan de Dios. Amén. Y así que esto nunca tuvo que haber pasado. Amén. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? La desobediencia a Dios. Amén. Ok. Ellos pecaron y un niño fue concebido del adulterio entre David y Betsabé. David envió al esposo de Betsabé, Urías, ese era el esposo de Betsabé, al frente de la batalla para que fuera asesinado. Ese fue el plan que él planificó. Así deshacerse de Urías. A la muerte de Urías, David se casó con Betsabé. Ya cuando Urías murió, pues David toma a Betsabé como mujer. Amén. Ok, punto E, la parábola de Natán, capítulo 12. David vio la necesidad de arrepentirse y lo hizo. Dios lo perdonó, pero él tenía que ser castigado y el hijo de Betsabé, ¿qué? Murió. Amén. Ahorita lo vamos a leer. Natán da una parábola, profecía. Amén. A David. David escucha, reconoce su error. Ahorita les vemos la diferencia entre él y Saúl. A Saúl, hermano, también se le dio la oportunidad de redimirse. Ya lo estudiamos. También se le dio la oportunidad de redimirse, pero él jamás la aprovechó. Era terco, era arrogante, era necio. Esas cosas, hermanos, siempre nos van a privar en las cosas de Dios. Nunca nos van a ayudar, nunca. Pero David, hermano, no era así, era diferente. Y cuando se le dio la oportunidad de redimirse, cuando pecaba, él la tomaba, porque no era arrogante, no era necio, no era terco, sino que era humilde, era manso, era sumiso. Miren, vamos a leer. Segundo de Samuel 12, 1 a 14. Jehová envió a Natán a David, el profeta, al rey. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres, o sea, uno David y otro Urías. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico, David, y el otro pobre, Urías. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. David tenía muchas esposas y mujeres. Pero el hombre pobre, Urías, no tenía más que una sola corderita, una sola esposa, una sola mujer, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. O sea, Urías amó a gran manera a Betsabé. Y vino uno del camino del pecado, al hombre rico, el pecado vino a David, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre, Urías, su mujer, pobre, y la preparó para aquel que había venido a él, el pecado. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David se está condenando a sí mismo sin darse cuenta.
y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así dicho Jehová, Dios de Israel. Y usted puede leer el resto de la historia en casa. Pero al final, David reconoce su pecado al final de esta historia, y Natán le dice: Dios te ha perdonado. Fíjense en la bondad de Dios, hermano. Amén. Dios te ha perdonado. Amén. No hay pecado, hermano, suficientemente grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado, hermano. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Cuando el Señor Jesús hace referencia a esto, era porque los fariseos no querían aceptar la obra del Espíritu Santo. Ellos decían que Jesús reprendía demonios por el príncipe de Beelzebú, por el príncipe de los demonios, y no querían reconocer que era por la obra del Espíritu Santo. Amén. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es no querer aceptar la obra del Espíritu en nosotros. O sea, no querer ayudarnos a arrepentir, no querer dejarnos redimir, no querer dejarnos cambiar. Si no quieres dejarte, hermano, librarte de las tinieblas, no hay nada que Dios pueda hacer por ti. No hay nada que Dios pueda hacer por ti. Por eso que ese pecado no tiene perdón, hermano. Porque ya no hay nada que Dios pueda hacer por ti. Si tú no te quieres arrepentir, si tú no quieres cambiar, si tú no te quieres entregar, no hay nada que Dios pueda hacer por ti. Nada. Por eso ese pecado es imperdonable. El resto no, hermano. No hay pecado suficientemente grande que Dios no pueda perdonar. Solamente cuando usted y yo no queremos dejar que Dios obre en nuestras vidas. Ok, siguiente punto, siguiente página. Amén, ya con eso terminamos. El grupo de la masa puede ir pasando. La rebelión de Absalón, capítulo 13 al capítulo 20. David siguió cegando lo que había sembrado en su pecado. En los versículos, ¿verdad?, que leímos, hermano, no terminamos de leer todo, pero ahí Dios le dijo que porque el pecado que había cometido iba a sufrir consecuencias. Amén. Y hace tiempo atrás le enseñé, hermano, cuando usted y yo cometemos pecado, a veces Dios en su misericordia nos libra de las consecuencias de ese pecado, pero va a haber otras veces que no. Va a haber otras veces que Dios te va a decir: vas a tener que enfrentar las consecuencias. Pero si tú no te apartas de mí, como David no se apartó de mí, lo bonito es esto, que aún sufriendo las consecuencias, Dios sigue de tu lado. Porque David tuvo que enfrentar las consecuencias y perdió a su hijo con Betsabé, su hijo Amón violó a su hija, Absalón mató a Amón, y después Absalón se mete con sus concubinas, le borra el reino, y después Absalón muere. Fíjese todo lo que tuvo que sufrir David por su pecado. Graves consecuencias. Pero en todo eso, ¿estaba Dios con David? Sí, hermano. Siempre Dios se quedó con David. En todo eso. Y gracias a eso, porque tuvo la fortaleza para enfrentar todo eso y terminar su vida, hermano, no apartado de Dios, sino sujetado de la mano del Señor, y alcanzar una gran historia como un varón conforme el corazón de Dios. David siguió cegando lo que había sembrado en su pecado. Su hijo Amón cometió un acto de gran inmoralidad que provocó a que su hermano Absalón le asesinase, porque Amón violó la hermana de Absalón. Y entonces Absalón, en su ira, mató a Amón. Absalón fue desterrado por haber hecho esto, y más tarde perdonado, y vuelve. Él se rebeló contra su padre David, le toma la corona, se acuesta con sus mujeres, y eventualmente Absalón fue asesinado y llorado tristemente por David. Los últimos años de David, que están los 3 años de hambre, se encuentran en el capítulo 21. David preguntó a Dios la causa, y él le dijo que era porque Saúl había matado a los gabonitas. Como los gabonitas fueron injuriados por José, en capítulo 9, verso 15, ya habíamos estudiado esto. David les preguntó qué retribución era requerida. Recuerden que cuando José estaba conquistando las tierras de Israel, hermano, hubo un pueblo entre esos que sabían que no iban a poder con Israel. Se visten con ropas viejas y le dicen a José: nosotros vinimos de muy lejos, vinimos a hacer paz contigo, no somos de esta tierra. Y José cometió un error de no consultar a Dios y hace paz con este pueblo. Después se enteran que eran vecinos, pero ya no podían deshacerse con ellos, porque tu sí tiene que ser sí, tu no tiene que ser no.
Tenían que honrar su palabra. Pero Saúl mató a Gabaonitas. No honró el tratado de Josué. Que hace esto provoca la ira de Dios. Y viene una hambruna de 3 años sobre Israel. Y entonces David le pide a Dios: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay esta hambruna en Israel? Y Dios le revela que era por el pecado de Saúl. Y entonces David le pregunta a los gabaonitas: ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Y ellos le dicen: no queremos oro, no queremos plata, no queremos tierra, queremos 7 hijos de Saúl. Y entonces David le entrega 7 hijos de Saúl y se calma la ira de Dios. El cántico de David se encuentra en el capítulo 22, que le recomiendo que lo estudie porque es un cántico de agradecimiento, pero también profético, donde se habla del Mesías, se anuncia el Mesías. Y punto 3, el pecado de David al censar al pueblo. Todo eso se encuentra finalmente en el capítulo 24. Este fue el segundo gran pecado de David. Fue contrario a la voluntad de Dios. Fue instigado por Satanás. Primera de Crónicas capítulo 1, verso 1, así nos enseña esto: que Dios permitió que Satanás mismo influenciara a David para hacer este censo y vanagloriarse. Según el libro nos enseña que no tan solamente que Dios estaba enojado, hermano, no nos explica por qué, pero estaba enojado con David y estaba enojado con Israel, y por eso permite que Satanás influencie a David para que caiga un juicio sobre ellos. Amén. Noten, hermano, como Dios mismo usa a Satanás. Dios mismo usa a Satanás. Los judíos enseñan que tanto las cosas buenas como las cosas malas provienen de Dios. Fíjense nomás, a diferencia de nosotros, que muchas veces decimos que nomás las cosas buenas y no las cosas malas. Y no es así, hermano. Aún las cosas malas provienen de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque ni una hoja ni un árbol se puede mover sin la voluntad de Dios. Es algo que en nuestra mente pequeña se nos hace muy difícil de entender. Pero Dios, hermano, literalmente está en control de todo. Literalmente. Ni Satanás mismo se puede mover sin el permiso de Dios, hermano. Ni Satanás mismo. Se tienen que mover en el patrón y en el límite que Dios le ha puesto. Dios permite esto. Y se viene la hambruna. David preguntó la causa y le dijo que era por Saúl, porque había matado a los gabaonitas. El cántico de David, capítulo 27 y el capítulo 24, el último pecado de David. David fue advertido contra esto, pero él no escuchó. O sea, Joab le advirtió. Uno de los muy pocos buenos consejos que Joab le dio. Dijo que no hiciera el censo, que no había necesidad, que Dios le iba a dar más. No te busques vanagloriarte, Dios te va a dar más. No hagas este censo. Usualmente los censos se hacían para contar con cuántos soldados se contaban. Pero David lo estaba haciendo para exaltarse, para vanagloriarse, para ver cuánto lo había agradecido Dios. Cuando el censo terminó, el corazón de David le dolió por su pecado y le confesó su necedad a Dios. Dios le dio a escoger el castigo. David, abrumado por la condenación de que los inocentes murieran por causa de su pecado, que realmente la nación era inocente, porque el libro de Crónicas nos revela que también estaba enojado contra Israel y no solamente contra David, compró la era de Arauna y construyó un altar a Dios en arrepentimiento, y después compra todo el monte que es el monte Mora, donde se edifica el gran templo de Dios. Puestos de pie, por favor. Gloria a Dios. Y aunque tal vez la vida de David, ¿verdad, hermano?, no haya terminado tan exaltante, ¿verdad?, como la tuvo en el tiempo pasado, o en su mejor tiempo, por decirlo así. David terminó su vida bien, a diferencia de Saúl. Cometió graves pecados, y diría yo que sufrió las graves consecuencias. Porque uno de sus hijos viola a una de sus hijas. Otro de sus hijos mata a otro de sus hijos. Uno de sus hijos se acuesta con sus mujeres. Luego ese hijo es muerto. Sufrió graves consecuencias. Graves. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo lo que aprendo y recibo de David
vida, hermano, que es que a pesar de los males y los pecados que lleguemos a tomar y que lleguemos a hacer, hermano, si logramos tener el corazón de este varón, podemos terminar nuestra vida bien. Podemos terminarla bien. David y Saúl eran ungidos. David y Saúl eran escogidos por Dios. David y Saúl ambos pecaron, pero solamente David terminó su vida bien. ¿Por qué, hermano? Porque a diferencia de Saúl, mantuvo el carácter, la actitud, el pensamiento que es requerido de nosotros, hermano, para poder ver nuestras fallas, para poder ver nuestros errores, para poder ver las cosas, hermano, que necesitamos cambiar y mejorar, y nunca tratar de ocultar nuestro pecado, nunca tratar de ocultar nuestra necedad, nunca tratar de ocultar, hermano, esas cosas en nuestra carne que tienen que ver con nuestra actitud y nuestro carácter, que debemos de cambiar, sino de estar totalmente, hermano, perseguidos de ellos, para que estas cosas nunca nos cieguen, iglesia, y siempre tengamos la disposición de arrepentirnos, siempre tengamos la disposición de mejorar, siempre tengamos la disposición, hermano, de reconocer nuestro pecado, de conocer nuestro error. Hice mal con mi hermano, hice mal con mi pastor, hice mal con mi iglesia, hice mal con mi esposa, hice mal con mi esposo, hice mal con mis hijos. Pido perdón, reconozco que tengo que mejorar en esta área, me arrepiento ante Dios y sigo mejorando y me convierto en una persona conforme al corazón de Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Y esto es lo que yo le exhorto que le pida a Dios el día de hoy. Que pase a este altar, hermano, y que le pida a Dios que le ayude a que la arrogancia nunca tome control de usted como tomó de Saúl. A que la necedad nunca tome control de usted como tomó de Saúl. A que el orgullo nunca tome control de usted como tomó de Saúl. Sino que seamos como David, podamos mantener esa humildad, podamos mantener esa mansedumbre, podamos mantener esa sumisión, un corazón abierto para nunca ser ciegos a nuestro pecado, nunca ser ciegos a nuestros errores, sino que siempre reconocer, hermano, y poder estar dispuestos y capacitados a mejorar, a servir y a esforzarnos para Dios. Eres tú mi Rey y Dios, mi Salvador.